Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Celos? Sí, los hubo y parece que por fin se destapa todo el salseo. Chicos, no me vais a creer, pero parece que lo que os venía contando sobre Can y Demet, ese amor que parecía de cuento pero que tuvo su fin, tenía mucho más detrás. Mucho más. Se habla de celos, de envidias, de cosas que pasaron detrás de cámaras que hicieron que todo se fuera al garete. Para ser honestos, siempre hubo un run run. Que si se llevaban genial, que si eran pareja en la vida real, que si el público los adoraba juntos, y de repente, ¡zas! Separados. Nadie entendía nada. Y ahora, parece que la luz empieza a alumbrar esa oscuridad. Lo que yo creo que está pasando es que las presiones del éxito, las comparaciones constantes con otras parejas de la tele, y sobre todo, las miradas de otros. Esas miradas. Porque se dice, se comenta, se susurra que hubo celos. Y no celos cualquiera, sino celos de peso. Dicen que Can, que siempre ha sido un hombre pasional, sentía cierta inseguridad. Imaginaos trabajar codo con una mujer tan guapa y talentosa como Demet, que además es súper querida por el público. Y claro, a su alrededor siempre hay gente. Productores, compañeros de reparto, fans, un montón de gente. Y parece que a Can no le sentaba nada bien todo ese revuelo. Muchos dicen que Demet por su parte se sentía un poco agobiada. Era joven, estaba en la cima de su carrera, y de repente un romance que se hace mundialmente famoso. Es muchísimo para procesar. Y si encima tienes a alguien que te está vigilando cada paso, que se pone nervioso cada vez que alguien te habla. Uf, eso tiene que ser agotador. Lo más jugoso de todo es que se habla de que no fueron solo celos de él hacia ella, sino que también hubo roce, por así decirlo, por parte de otras personas que podían tener interés en alguno de los dos. Imagínate la escena. Un plató de rodaje, toda la tensión del día acumulada, y encima, esa atmósfera cargada de ¿quién mira a quién sonríe? Yo sospecho que la presión mediática fue brutal. Cuando te conviertes en la pareja del momento, no solo tu vida profesional, sino también tu vida privada, se convierte en un espectáculo. Y no todos están hechos para lidiar con eso. A veces el amor, por muy fuerte que sea, no puede con tanto ruido exterior. Y luego está el tema de los proyectos. Es posible que las diferencias artísticas, las exigencias de los productores, y sí, esos celos y esa tensión, hayan chocado de frente. Porque al final, en el mundo del espectáculo, todo está conectado. Una cosa te lleva a la otra. Lo que sí tengo claro es que esta historia de Can y Demet está lejos de terminar. Siempre hay algo nuevo que sale a la luz. Y ahora, con esta versión de los celos, todo cobra un sentido un poco más dramático, ¿no crees? Es como ver una telenovela en la vida real. Pero a ver, si nos ponemos a pensar, ¿creéis que esos celos fueron el detonante principal, o simplemente una excusa para poner fin a algo que ya no funcionaba? ¿O quizás fue una combinación de todo? La verdad, que alguien se ponga celoso en una relación es normal hasta cierto punto, pero cuando se vuelve tóxico se lo carga todo. Y volviendo a lo que importa a nosotros como espectadores, ¿os imagináis a Can y Demet volviendo a trabajar juntos después de todo esto? Sería un bombazo. Pero, ¿sería posible con esa historia detrás? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que los celos arruinaron el amor entre Can y Demet?